Buenas tardes. Bueno, ante todo agradecer al señor Lois estas amabilísimas palabras y el problema que ha planteado, la relación entre la contabilidad y la filosofía. Yo simplemente se me ocurre recordar, pues en la tradición de nuestra filosofía occidental, empieza por Pitágoras, más calculador, más contable, sigue por Platón, en la mitad está Leibniz, uno de los grandes matemáticos y contables que ha existido. Quiero decir que, de hecho, pues la separación es más bien aparente, superficial. De hecho, en cuanto escarbas un poco, la conexión entre las cosas diversas está establecida ya. Y el objeto de mi exposición, que con mucho gusto acepté, para hablar sobre el tributo precisamente, tiene por objeto pues tratar de analizar la sorpresa que en general el público, que habla de filosofía continuamente, hoy día la palabra filosofía, esto simplemente como recordatorio general, es una de las palabras que más presencia tienen hoy en el lenguaje español y extranjero, francés o alemán. Es decir, que hoy día la filosofía está en boca de todos, todo el mundo tiene su filosofía, pero todo el mundo, ¿verdad? Es decir, filosofía del tren de Ensidesa de fabricación, filosofía del crédito bancario, filosofía del laborismo, filosofía, es decir, todo el mundo tiene su filosofía. Incluso yo cuento muchas veces una anécdota de un empresario sevillano con una empresa de hostelería, que le preguntaron: ¿y cuál es la filosofía de su negocio tan boyante? Dice: la filosofía de mi negocio se resume en 3 palabras: jamón, jamón y jamón. ¿Verdad? Es decir, la filosofía está en boca de todos, como ven, hasta tal punto que no sabemos lo que es ya no sabemos lo que es, así literalmente. Y generalmente se presupone, cuando se habla de filosofía, que es algo muy profundo, que es mucho más profundo que lo que está en la superficie. Y esto, que es muy profundo, pues no se sabe lo que es. Se supone que cuando se dice, bueno, la filosofía de los liberales, la filosofía del tributo de los liberales se diferencia de la filosofía del tributo de los socialistas, por caso. Estas son diferencias profundas, no se sabe lo que es profundo. Se dice que son filosóficas, bueno, pues no sabemos lo que es. Pues el objeto de esta exposición mía es tratar de determinar de algún modo, si es posible, en qué pueda consistir esta filosofía tan profunda. Y la primera cuestión que se me ocurre decir es la siguiente: pues que cuando hablamos de filosofía profunda, hablamos de filosofía en un sentido absoluto, es decir, la filosofía es el saber supremo, el saber último. Tras ese saber no puede haber otro, por eso es el saber último. Pero claro, el saber último nos lleva inmediatamente a la teología, claro, porque si Dios es el principio de todo saber y de toda la criatura, de todo el universo, entonces el saber teológico y la teología del tributo, como también se ha dicho antes, me parece, la teología del tributo será la verdadera filosofía del tributo. A este respecto, pues se me ha ocurrido leer, mejor dicho, más que recordar, leer para que suenen con sus propias palabras, pues las dos grandes tradiciones que tenemos en el mundo, en toda la civilización cristiana, española, pero también francesa y americana y alemana, etcétera, etcétera, que son las dos fuentes sobre el tributo. La primera es la Epístola a los Romanos de San Pablo, en donde aparecen realmente las claves de todo lo que será la teología del tributo, y después pues el Evangelio de San Mateo, que fue él mismo un recaudador de tributos, un publicano, de manera que conocía el percal desde cerca, ¿no? Y entonces voy a leer unos textos que todo el mundo conoce, pero vamos, que precisamente por eso quiero leerlos y no decirlos de memoria, pues que cuando son textos como los que he citado, pues resulta un poco
insolente el tratar de reproducirlos de memoria. Dice la Epístola a los Romanos, que es seguramente el documento más importante en toda la tradición, como luego veremos. Dice que toda persona esté sujeta a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Sí, todo poder viene de Dios, esa es la famosa tesis de San Pablo. Y dice, después de unas expresiones que comentan esto, dice: por esta razón les pagaréis también los tributos, porque son ministros de Dios, a los recaudadores, dedicados precisamente a esta función. Dadle a cada uno lo que se le debe, a quien tributo, tributo, a quien impuestos, impuestos, y a quien respeto, respeto, y a quien honor, honor. Esta es la famosa Epístola de los Romanos, que, como digo, es central en toda la tradición posterior. Y el otro texto, pues es el Evangelio de San Mateo, muy conocidísimo, pero vamos, que es precioso, ¿verdad? Dice: y entonces los fariseos se retiraron y se pusieron de acuerdo, etcétera, etcétera. Y le preguntaron a Jesús: dime, por tanto, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Conociendo Jesús la malicia, respondió: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Enseñadme la moneda del tributo. Y ellos le mostraron un denario. Él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Entonces les dijo: dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oírlo se quedaron admirados, lo dejaron y se fueron. Aquí está dicho toda la tradición del tributo. Esta tradición teológica, ¿no?, pues se ha elaborado, como es bien sabido, a lo largo de la Edad Media, sobre todo por la filosofía escolástica, y en España por la llamada escolástica española del siglo XVI y XVII, representada en este caso sobre todo por Suárez, por Francisco Suárez, autor de un tratado monumental llamado De Legibus, sobre las leyes, en el cual dedica pues el libro quinto al tributo, precisamente. Y allí, naturalmente, Suárez no quiere ser teología revelada, quiere hacer filosofía, pero la filosofía es la que está disuelta, por así decir, en la tradición apostólica y evangélica. Y lo que viene a decir Suárez es que el tributo, primero, que es una obligación que aneja una pena, pero que no es una obligación penal. Que la pena es algo contingente al tributo y que obliga en conciencia. Es decir, es una cuestión totalmente distinta. Aunque la pena, el cumplimiento de la obligación, pues depare pues molestias, desagrado, etcétera. Y un economista, un escolástico famoso, llamado Azpilicueta, añade más. Dicen: oye, el tributo es odioso. Hay una odiosidad por el tributo, pero sin embargo esta odiosidad debe ser superada, puesto que también obliga en conciencia. Es decir, hay toda una tradición que en el fondo es esto mismo, lo natural, y que constituye la filosofía teológica del tributo, pero que es filosófica, por lo menos en textos como los de Suárez, que cuando se distingue, como todo el mundo recordará, la distinción entre teología revelada y teología natural. La teología revelada es la que consta en textos sagrados como los que he leído, y que se funda en la revelación de la autoridad competente. La filosofía, en cambio, no, naturalmente se funda en la razón natural, pero naturalmente esos principios de la razón natural están a su vez determinados por ciertas constantes que envuelven a los que hablan de este asunto, y una de ellas es precisamente la religión, sobre todo cuando la religión cristiana, que a su vez había bebido ampliamente, doctrinalmente, de la filosofía griega, sobre todo de la filosofía platónica y de la estoica. De manera que entonces hay una continuidad extraordinaria entre estas tesis de San Pablo o de San Mateo y las tesis de los estoicos o de los aristotélicos o de los platónicos. Hay una continuidad extraordinaria y, por tanto, establecer la diferencia entre los principios de la filosofía cristiana y la filosofía griega es completamente artificioso, ¿verdad?
delicioso. Es una distinción que pusieron muy de moda, lo digo porque me lo ha recordado el suceso que ocurrió ayer en Zaragoza con la bomba que puso un grupo anarquista a la Virgen del Pilar, a la Basílica del Pilar, y en donde el grupo anarquista titulado Grupo Mateo Morral, que fue, como es bien sabido, el que arrojó la bomba cuando se casó Alfonso XIII y mató a 30 o 40 personas, y que era el secretario de la Escuela Nueva de Ferrer Guardia, pues naturalmente la justificación que al parecer, según oíais por televisión, dieron estos individuos era la siguiente, que habían puesto la bomba en el Pilar porque era el símbolo del fascismo. Claro, semejante majadería, ¿verdad? Digna de Ferrer Guardia, uno de los individuos más pedantes que ha habido, yo creo, en la historia de España, demuestra tal ignorancia que por eso mismo no merece la pena ni siquiera recordarlos, más que para avergonzarse realmente de ellos, avergonzarse. Claro que en esta época, el otro día me enteré que en Extremadura ha habido un gran congreso, una gran fiesta, que asistieron 400 o 500 individuos, bajo el título de Horteralia. Es decir, son los horteras que quieren ya demostrar y manifestar su derecho a hablar, su filosofía propia, la filosofía hortera. Claro, es un estado de degradación que es casi ya insuperable en el que estamos. Bien, pues lo cierto es que esta filosofía de tradición evangélica o paulina, y que ha dominado pues, durante siglos y siglos y sigue presente por todos los lados, es imposible hablar sin referencia a ella, como estamos haciendo aquí, pues resulta que esta tradición se eclipsa a partir del siglo XV y XVII. Y entonces la filosofía empieza a desarrollarse al margen de los principios teológicos, según un proceso que nosotros hemos analizado en otras ocasiones con el nombre de inversión teológica. La inversión teológica llamamos a un hecho muy curioso, y es el siguiente, que en el siglo XVIII los filósofos empiezan no a dejar de hablar de Dios, porque eso nunca lo han hecho, siguen hablando de Dios, pero Dios empieza a ser no aquello hacia lo cual se va, sino aquello desde lo que se viene. Es decir, desde Dios hablan del mundo y desde Dios hablan del tributo, por ejemplo. Y entonces esta inversión teológica aparece en todos los grandes pensadores de la época moderna, pues, qué sé yo, Descartes, Spinoza, Leibniz, etcétera, Malebranche. Por ejemplo, cuando Descartes intenta deducir sus principios de mecánica, el principio de la inercia, el principio de la constancia del movimiento, pues los argumenta porque Dios ha creado la naturaleza de este modo, y así sucesivamente, ¿no? Y el propio Newton recurre a Dios continuamente, de manera que la inversión se da. Y entonces, ¿qué obra podríamos citar sobre el tributo después de la inversión teológica? Pues yo creo que una obra proporcionalmente análoga al de Legibus de Suárez, pues es la obra de David Ricardo, para ustedes tan familiar sin duda, los principios de economía política y tributación, una obra escrita pues a principios del siglo XIX y que, por cierto, recuerda de un modo extraordinario la ley de la renta de Carnot, la ley de rendimiento de las máquinas de vapor de Carnot, o sea, de Carnot. Es decir, las fórmulas son las mismas. Yo tengo incluso un trabajo sobre este asunto porque me llamó la atención que la fórmula de las máquinas de vapor de Carnot es muy parecida, algebraicamente es casi la misma que la renta de Carnot. Y entonces quiero decir con esto que la teoría de la renta diferencial de Ricardo pues pretende ser una teoría científica o tecnológica, algo calculable y algo que se mantiene en un nivel positivo de filosofía que llamamos positiva, y no de filosofía metafísica. Es decir, yo creo que se puede decir que a partir del siglo XVII, XVIII, XIX, etcétera, la filosofía empieza a ser una filosofía positiva, no metafísica,
Es decir, no porque niegue ni porque no hable de Dios, que siga hablando de Dios constantemente, sino porque tiene otras referencias, ya no se funda en lo que Dios puede habernos dicho, sino simplemente se funda en datos positivos de las ciencias correspondientes. Y estas ciencias, en este caso, en el caso que nos ocupa, esta ciencia es la economía política, que como todo el mundo sabe es una ciencia relativamente nueva. Según Marx, la economía política comenzó con los fisiócratas, el tableau de Quesnay, etc., Dupont de Nemours, y esta ciencia nueva, que era un verdadero oxímoron, era una paradoja para los aristotélicos, porque economía significaba otra cosa. Economía tiene más que ver con la economía doméstica, la propia etimología de la palabra, oikos, la casa y el nomos, la economía de la hacienda. Pero luego un discípulo de Aristóteles, Teofrasto, distingue otras clases de economía, como puede ser la economía basilical, la economía satrápica, etcétera, etcétera. Y la economía política es una ciencia que apareció en el siglo XVII y XVIII como una verdadera paradoja, incluso con una ciencia que se le miraba con mucho recelo, porque al parecer iba en contra de la perspectiva de los moralistas, ¿verdad? Sobre el interés abusivo, sobre los préstamos, etcétera. Y entonces, ideas que el propio Keynes y otros muchos han rebatido, puesto que la idea del interés de los escolásticos, pues resulta que tiene un componente económico tanto más como moral. Bien, pero vamos a dejar esta cuestión tan compleja, que se debatió ampliamente en el siglo XVIII, sobre todo en España, en donde, sobre todo un tal Normante, que fue el primer catedrático de economía política en Zaragoza, pues fue destituido precisamente por su profesión, porque entraba en conflicto continuamente con los moralistas. Bien, entonces, cuando nos referimos a la filosofía positiva, la cuestión es la siguiente. Para hablar de ideas filosóficas hay que hablar de conceptos científicos o tecnológicos. Es decir, ese es el punto de partida. Nosotros partimos de que hay, según la tradición de la filosofía moderna, de las filosofías modernas, que son múltiples, que hay ya unos conocimientos positivos en mecánica, en física, en biología, en termodinámica, en economía, aunque la economía es mucho más discutida en cuanto a su estatuto científico, pero sin embargo hay unos conceptos, hay unos sistemas de conceptos con referencia a las cuales cabe la filosofía. Y la filosofía tiene que basarse siempre necesariamente a partir de esos sistemas de conceptos. Es decir, no puede pensar pues que mirando al cielo, como dice Aristóteles riéndose de Parménides, mirando al cielo vio que el ser es uno. ¿No? Podría haber visto que era 10 o 12 o 14 o 17, ¿verdad? Vio que era uno, no. Entonces hay que partir de conceptos técnicos o científicos. Que claro, para esto hay que tener una teoría de la ciencia o de la tecnología. Y hablar de ciencia es muy fácil, pero es que hace falta una teoría de la ciencia, si no, no sabemos de qué estamos hablando. Literalmente no lo sabemos. Y entonces, cuando decimos que una filosofía pues debe basarse siempre o debe tener en cuenta referencias de conceptos tecnológicos o científicos, tenemos que tener una teoría de esos conceptos. ¿Qué ocurre entonces? Pues, por ejemplo, ocurre lo siguiente, que en estos conceptos técnicos o científicos, si lo son, algunas teorías de la ciencia, concretamente el neopositivismo de Viena, pues sostienen que las ciencias positivas agotan la totalidad de la materia de que se ocupan. Esta es la idea central sobre la que me voy a basar. Una frase de Schlick, que es el fundador del Círculo de Viena, pues lo dice todo. Decía Moritz Schlick, que por cierto murió asesinado por un estudiante cuando subía las escaleras de Viena, pero sin tener nada que ver con era un fanático, ¿no? Un tipo parecido a estos del Pilar de Zaragoza, ¿verdad?
que no tiene nada que ver con su filosofía. Dice, no, es que Maurice Lee murió asesinado por un estudiante. Bueno, pues peor para el estudiante que para Maurice Lee. Maurice Lee decía más o menos esto, que todo lo que se puede decir del espacio hay que decirlo en geometría. Es decir, que la geometría dice todo lo que se puede decir del espacio. Es decir, la ciencia del espacio se agota en la geometría. Esa es la tesis del neopositivismo y esto ha aplicado a todo lo demás. La ciencia de la vida se agota en la química, en la bioquímica. Y todo lo que se puede decir de la vida tiene que expresarse en términos bioquímicos. Pero resulta que todo lo que se dice de la bioquímica tiene que expresarse en términos de física atómica o nuclear o cuántica, etc. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se puede decir que la esencia de la vida, que todo lo que se puede de la vida queda agotado? Pues en la teoría de Oparin, de los coacervados, para decirlo de algún modo. La teoría de los coacervados de Oparin, famosa. O como decía entre nosotros, pero lo repiten unos y otros, como decía Ochoa, el premio Nobel, que todo es química. No voy a contar aquí una anécdota, pero en fin, me resisto a contarla, porque la he contado tantas veces que no quiero contarla otra vez. Todo es química. Porque la química agota la teoría de la química. Entonces, ¿qué es la vida? Pues es el ADN y se acabó, y las revoluciones del ADN y no hay misterio, ¿verdad? Pues resulta que, claro, que dice esto, pues a mi juicio no sabe lo que dice. Tienen una teoría de la ciencia completamente metafísica, eso es. Porque supone que estos principios de la química, de la mecánica, de la física, etcétera, que son los principios últimos, que son los principios metafísicos últimos, que la teoría del Big Bang, por ejemplo, es la teoría última, que no cabe decir más. Hoy día la teoría del Big Bang se considera como la verdadera filosofía última que hay, y si no la teoría del Big Bang, que está hoy día completamente puesta en entredicho, porque nada menos tiene que regresar hasta la nada, y la disimulan con la nada cuántica, bueno, que es una serie de conceptos completamente borrosos, dislocados, completamente, que no dicen absolutamente nada. Y no digamos las consecuencias de estas teorías, la teoría de Vilenkin, etcétera, etcétera. No hay tiempo de hablar de este asunto. Bien, yo me atengo a lo siguiente, que las ideas filosóficas tienen que ajustarse a los conceptos científicos o tecnológicos, y que en este caso los conceptos tecnológicos son los conceptos de la economía política, cuando hablamos del tributo, claro. Y entonces estos conceptos científicos o tecnológicos, ¿qué ocurre? Pues que no agotan a la materia, es la cuestión, que no agotan la materia. ¿Y qué es lo que dejan sin agotar? Ese es el problema que tenemos, ¿qué es lo que dejan sin agotar? Por eso hablar de filosofía de algo simplemente no tiene sentido si no se está siendo responsable de que con eso estás comprometiéndote a mantener una determinada noción de ciencia, teoría de la ciencia, una teoría de las ideas y una teoría de la filosofía. En el caso del tributo, vamos a abreviar porque si no esto se alarga infinitamente. En el caso del tributo, podemos afirmar que en el caso del tributo la idea central, la idea que atraviesa el tributo es la idea de todo y de parte. Es una idea, como se dice tradicionalmente, trascendental. Es decir, es una idea que desborda, que trasciende las categorías en las que se aplica, como ocurre con otras ideas, como puede ser la idea de causalidad. Cuando hablamos de la relación causa-efecto, que tanto se habla, ¿verdad?, como si fuera una relación biunívoca, y no es así, pero en fin, pues se habla de relación causa-efecto, pues naturalmente la relación de causa-efecto es una relación puramente funcional, formal, que depende de los parámetros que se den, y sin parámetros no tiene sentido. Sin embargo, se dice en los juicios, cuando se hace un juicio, dice, no, es que hay una relación de causa-efecto, ¿me quiere usted explicar lo que es esa relación de causa-efecto? Claro, el abogado que dice esto, pues realmente no sabe lo que dice, es el sonsonete, una relación de causa-efecto, ¿y eso qué es, verdad? Primero, porque la relación de causa-efecto no es una relación binaria de y igual a f de x,
es una relación por lo menos ternaria de I es igual a f de x, y. Ejemplo, la relación de causa-efecto no es todo efecto tiene una causa, porque eso es como decir todo sobrino tiene un tío, ¿verdad? No tiene más misterio. La relación de efecto supone no solamente la causa, sino supone también un esquema de identidad que ha sido roto, fragmentado, y para restituir esa identidad perdida viene la causa, el determinante causal. Es decir, si por ejemplo un cuerpo se mueve inercialmente, entonces esto no tiene causa. Esto es el principio aristotélico: todo lo que se mueve por otro, está impugnado por el principio de la inercia. Cuando un cuerpo se mueve, no se mueve por otro, se mueve por la propia inercia suya, interna. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si este cuerpo se mueve inercialmente, es decir, movimiento uniforme y rectilíneo, si de repente hace esto, una aceleración, esta aceleración es el efecto, y esta aceleración es la que tiene que tener una causa. Pues bien, esta causa, por tanto, el esquema causal no es I es igual a f de x, sino I igual a f de h y. Y por tanto la cosa cambia completamente. Pero hace falta parámetros, pero los parámetros no se deducen de la fórmula algebraica, esa es la cuestión. En el caso y sin embargo la idea de causalidad está desbordando a las categorías biológicas, a las jurídicas, a las físicas, a todo lo que se quiera, porque sin principio de causalidad no se puede funcionar. Entonces esa es una idea típicamente filosófica, una idea de causalidad, además tradicionalmente. Pues otra cosa parecida ocurre con la idea de todo y parte. Pero ocurre que la relación holótica, como se llama, la relación de toda parte, es una relación esencialmente dialéctica y prácticamente contradictoria de algún modo. Porque cuando se dice que P es parte de T, que una cosa es parte de otra, entonces que la parte es una parte del todo, entonces el todo incluye a la parte previa. Por tanto, la relación de parte a todo incluye a la propia parte, es de algún modo redundante. Y si se dice, no, vamos a limitar esto, vamos a decir, en lugar de la relación de parte a todo, puesto que el todo incluye a la parte, y hay una especie de círculo vicioso, entonces vamos a decir, la relación de parte a todo es la relación de una parte con respecto a las demás partes. Pero entonces ya no es la relación de parte a todo, porque entonces las otras partes ya no forman el todo, sino son todas las partes menos una. Esta dialéctica de parte y todo, los problemas y contradicciones de todo y parte, que sin embargo es una idea completamente imprescindible, absolutamente en la totalidad de las operaciones que hacemos en los diferentes campos tecnológicos o científicos. Entonces, y aquí recuerdo, esto tiene que ver con el tributo, aquella famosa fórmula de Hesíodo que decía: insensatos aquellos que creen que la parte vale más, que el todo vale más que la parte. Pero depende de cómo sea la parte del todo. Pues bien, el tributo, la idea de tributo, está atravesada por la idea de parte y todo, con todos los problemas que yo plantea, lo cual no quiere decir que únicamente en el tributo aparezcan las relaciones holóticas. Estas relaciones aparecen en geometría, aparecen en física, aparecen en todos los lados, en aritmética, en donde por cierto hay paradojas tremendas de la parte y el todo, pues como por ejemplo que el principio de desigualdad desaparece, la famosa fórmula de Galileo, en el conjunto de los números enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el conjunto de los pares es igual al conjunto de los impares. Y por tanto el conjunto de todos los números es igual a su conjunto de los pares, porque puedo ir casando uno a uno cada número par con un número natural. Y entonces siempre que haya un número par habrá otro número natural. Y por tanto el todo es igual a la parte, que es la definición que dio Cantor del infinito ordinal. Claro, y luego del infinito. Entonces ahí el principio de desigualdad queda completamente destrozado. Y sin embargo, la idea de todo y parte es imprescindible. La contradicción es total. Y aparentemente no puede haber nada más claro que todo y parte, ¿verdad? Esto es una parte del otro, etc. Pero el principio de todo y parte, en el tributo, supone parámetros, porque por sí mismo es puramente formal. Y estos parámetros no se deducen de la fórmula algebraica del principio de totalidad, como tampoco se deducían los parámetros del principio de causalidad. Estos parámetros tienen que ser dados por otra vía.
por vía operatoria. Y entonces, en el caso que nos ocupa, la relación de totalidad va vinculada esencialmente a la propiedad, a la relación de propiedad, a la propiedad de riquezas, de bienes. Cuando hablamos del tributo en un sentido pues estricto, científico, es decir, el tributo como institución, es decir, cuando no hablamos del tributo de un modo general, metafórico, como cuando hablan los etólogos, que dicen pues que las abejas pues dan o las hormigas, o lo de Wilson, ¿no? dan su tributo a la reina con la jalea real, etc. Incluso se dice pues que la muerte es el tributo que la vida da a la biosfera o al entorno del que depende, pero eso son puras metáforas. O incluso cuando se dice o se discute si la institución del Kula famosa, aquella institución que descubrió Malinowski en su libro famosísimo y clásico, Los Argonautas del Pacífico, aquello lo descubrió él, venía haciéndose durante siglos y sigue haciéndose, que todas las islas del mar del sur, pues hay una circulación de varios centenares de kilómetros en donde unas canoas van en dirección norte-sur y otras en dirección contraria, van desembarcando en las islas y allí intercambian collares por pulseras, ¿verdad? Y entonces aquello no tiene al parecer efectos económicos ningunos, pero sin embargo es una institución. Se puede decir que es un tributo que dan los de unas islas a los otros para evitar el tributo de las doncellas famosos que aparecen en tantas situaciones. ¿Es un robo, un recuerdo de un robo, el rapto de las Sabinas, o es un tributo, no es un tributo? Es decir, cuando hablamos del tributo, este es el punto de partida, a mi juicio, de este asunto, hablamos de la institución del tributo, institución que supone ya una sociedad organizada y principalmente una sociedad política que tiene de algún modo algún poder sobre otras sociedades a las cuales requiere el tributo obligatoriamente. El tributo supone un poder de una sociedad, pero claro, el tributo supone la propiedad del contribuyente y la propiedad del sujeto pasivo, que se llama, y la propiedad del Estado o del que impone el tributo. Es decir, ¿qué es la propiedad del contribuyente y qué es la propiedad del otro? Si son las dos propiedades las que están jugando en el tributo. Porque si el contribuyente no fuera propietario de aquel material por el que tributa, entonces no habría tributo. Lo que tributa es una parte de su propiedad. Si fuera el todo sería confiscación, pero sin embargo la apariencia no puede ser más evidente. Si hablamos de diezmos, en la época feudal o actualmente, si hablamos de un montón de trigo que el agricultor ha sacado con el sudor de su frente y tiene allí en la era, y dice, esto lo he sacado con el sudor de mi frente, esto es mío. Pero entonces era el cabalero, ¿verdad? Y entonces le recorta una parte suya, dice, no, esto es del Estado, esto tienes que dar, este es el diezmo, por ejemplo. Lo que pasa que entonces el Estado es el dueño de esto, ¿por qué me lo quita? Entonces mi propiedad era una apariencia. Entonces, ¿qué parte de la mía? ¿Hasta qué punto? ¿Y cuándo empieza a ser confiscación? ¿Verdad? Claro, este es el problema del tributo. Entonces, el problema del tributo es un problema de todos y partes. Sobre todo cuando sabemos que la parte y el todo son completamente cambiantes y que no podemos establecer una línea divisoria. ¿Cuál es entonces el fundamento del tributo? Total, que estas cuestiones que plantea el tributo, pues las plantea en función de ideas muy abstractas, como puede ser todo parte, las relaciones entre ellas y, sobre todo, los parámetros de la propiedad, del derecho de propiedad. Por tanto, la idea del tributo la filosofía del tributo supone sobre todo la implicación de filosofía política sobre la propiedad, sobre el Estado, sobre el origen de la propiedad, sobre el origen del Estado, es decir, los problemas clásicos de la filosofía política. Si decimos origen de la propiedad y del Estado, ¿de dónde salen estas propiedades y el Estado? Se supone primeramente que cada cual era propietario de lo que él ha producido con sus manos, con su trabajo, o de lo que ha encontrado en la naturaleza. Claro, esto es mucho suponer.
Se supone que la propiedad existía únicamente a partir del Estado. Cuando, por ejemplo, Engels, en su famoso libro Origen de la familia, la propiedad y el Estado, cuando supone pues que la propiedad es el resultado de la lucha de clases, en donde algunos que poseían o detentaban ciertos bienes de producción pues son arrebatados por otros, y ahí se crea el Estado para poder consolidar precisamente la situación de predominio y de explotación de unos por otros. Claro, esta teoría engelsiana, marxista de la propiedad, a partir del pecado original de la división en clases de expropiadores y expropiados, claro, de una supuesta comunidad primitiva en donde todas las tierras estaban en común. Claro, todo esto es una pura fantasía, porque no es así, porque tal comunidad primitiva no existió nunca. Las comunidades primitivas son las comunidades de australopitecos, de neandertales, etcétera, que no tienen nada que ver con esto porque no había instituciones de este tipo. Entonces, la situación es la siguiente, que la mejor manera, o una de las maneras más rápidas que se me ocurren para establecer hasta qué punto la idea del tributo compromete otras ideas totalmente inevitables, ¿verdad? Y que el que discute sobre el tributo está discutiendo sobre otras cosas sin saberlo, sin darse cuenta, pues es establecer simplemente una clasificación, porque eso es la crítica. Criticar es clasificar, realmente no es otra cosa. Criticar es clasificar, no crítica destructiva ni destructiva, es clasificar. Cuando clasifico estoy criticando, estoy cribando, separando una cosa de la otra. Pues establecer las diferentes situaciones en las cuales pues el Estado, con respecto a los tributos, se mantiene de un modo u otro. Y hay diferentes situaciones en donde el Estado y la tributación se mantienen de diferente manera. En líneas generales son las siguientes. Habría que hacer un cuadro, pero en fin, lo omito y lo digo así un poco enumerativamente porque todo el mundo entiende perfectamente lo que quiere decir, aunque sea en general. Habría una primera posibilidad, una primera situación en la cual la idea de Estado se supone como una idea pues que está vinculada al tributo. El Estado recurrente, se supone que el Estado tiene una eutaxia que supone que es una institución que puede seguir existiendo, y el Estado, claro, pues, ¿qué es el Estado? Es decir, es imposible hablar del tributo sin hablar del Estado. Por ejemplo, lo cual quiere decir que quien habla de filosofía del tributo sin tener una teoría del Estado o una teoría de la ciencia no sabe lo que dice, literalmente sabe lo que dice, así literalmente. Podrá decir, hombre, pues yo soy socialista, yo soy liberal, bueno, usted sea lo que sea, pero explique un poco más lo que hay detrás de esas palabras abstractas, ¿verdad? Entonces, la idea es que los socialistas queremos que el tributo sea progresivo, etcétera, muy bien, de acuerdo, ¿y eso por qué? ¿Verdad? No porque el Estado, pero claro, inmediatamente ves que parten de principios que son todavía más oscuros que los principios de San Pablo, ¿verdad? Cuando Dios dice una cosa en la otra, Dios lo dice, pero no sabemos quién lo ha dicho y cómo lo ha dicho, qué es lo que quería y qué contexto lo ha dicho. Bien. Entonces, la idea de Engels es que la propiedad supone el Estado. ¿Y el Estado qué es? Pues el Estado es el Estado de una comunidad que en principio tiene una comunidad primitiva que en principio tiene los bienes en común. Pero resulta que esta propiedad, esta comunidad primitiva que tiene los bienes en común, ya se ha apropiado de un territorio especial, distinto de los demás, puesto que no ha habido nunca una humanidad única en la Tierra, nunca la ha habido. La idea de humanidad es completamente una pura palabra vacía. La humanidad no ha surgido una vez. La humanidad ha surgido en muy diferentes ramas, ¿verdad? En forma de bandas, de grupos, de australopitecos, de pitecántropos, etcétera, cada uno de ellos
ha desarrollado diferentes instituciones, diferentes lenguas, diferentes culturas, diferentes formas de arte, y entonces no hay una comunidad, hay varias comunidades y además enfrentadas entre sí, en la lucha por la vida. De manera que entonces cuando se habla del Estado es porque unos grupos de esas bandas se han reunido, se han apropiado de un terreno, han entrado en él, ¿en virtud de qué? ¿De qué derecho? De derecho natural, en virtud de la fuerza que tenían para resistir la propensión de otros pueblos a entrar en él. Simplemente su derecho es la fuerza que tenían de resistir en una capa cortical, es decir, con un ejército, con unas murallas que rodeaban a su territorio. El territorio es la base, es la patria, lo que llamamos la patria. El territorio basal es la riqueza originaria de un Estado, de una nación. Y todo lo demás es música celestial. Entonces resulta que el Estado aparece ya como un territorio que ha sido apropiado, pero que no hay propiedad todavía, porque la propiedad viene en la redistribución de ese territorio, de sus riquezas, la redistribución desigual además a los diferentes grupos, familias o individuos que han logrado entrar en esto. Y este es uno de los puntos, a mi juicio, en donde la teoría marxista del Estado más resbaló más, porque estoy hablando de la propiedad dentro del Estado, pero no advertía que la propia propiedad del Estado es ya una apropiación diferente, y que lo que llamamos propiedad deriva precisamente de esa propiedad territorial propiedad del Estado, que a su vez entra en conflicto con las otras, etcétera, etcétera. Pues bien, el primer grupo de teorías de que les hablaba vendría a decir que esos estados recurrentes, que la teoría del Estado es, pues todo el mundo lo sabe, una teoría del Estado, como a nuestro juicio debe ser, una teoría materialista del Estado, pues no puede ser ni puramente jurídica, ni puramente económica, ni puramente sociológica. Tiene que ser una teoría política, esencialmente política, pero que envuelve todo lo demás. Y realmente esa teoría prácticamente no está funcionando, porque lo que se entiende por Estado suele ser una teoría jurídica, el Estado de Derecho, pero eso es una teoría muy tardía, y además una teoría de Estado de Derecho que fue inventada por los nazis. Eso dicho entre paréntesis, cosa que se olvida completamente, ¿verdad? La teoría del Estado de Derecho. Viene la teoría de la Constitución. Entonces, la idea de que estas cosas son tan evidentes y tan probadas documentalmente que, sin embargo, se ignoran completamente en la discusión ordinaria política, en el Parlamento, en las tertulias, en los periódicos, etcétera, etcétera. Cuando se dice que el Estado depende de los tributos, claro, primero esta versión, la primera versión pues más propia, más inmediata, es la versión violenta, primaria, es decir, el Estado constituido como reino o como un sistema de reinos, como un imperio, depende de las tribus que le rodean, de las tribus periféricas o marginales. Estas entregan el tributo y gracias a esto, o bien de la riqueza propia, de la propia riqueza de su territorio. Idea esta que todavía aparece citada por Marx en la crítica al programa de Gotha, cuando finge o supone un estado futuro de la humanidad en donde las fuerzas naturales con el desarrollo de la tecnología mandarán a chorro lleno y por tanto no hace falta ni Estado ni nada, ¿verdad? Simplemente es la propia riqueza la que nutre la energía del Estado. Naturalmente, cuando se supone que los tributos no forman parte del Estado, claro, esta versión pues tiene dos modelos diferentes, diríamos. Uno que corresponde a lo que llamaríamos el liberalismo y otro que corresponde a lo que llamaríamos pues la socialdemocracia, para decirlo así. Es decir, en el liberalismo la idea quizá más general que se podría dar del liberalismo sería la siguiente, porque ya falta documentos y documentos para probar que no estoy yo inventando estos conceptos. Simplemente cuando se dice, y se dice muchas veces, que los tributos son simplemente una denominación para designar contratos de la sociedad civil, vamos a decirlo así de algún modo. Y por ejemplo, Montesquieu
sugirió en tiempos que el tributo en el fondo es una forma de seguro, en donde la prima del seguro viene a ser la cuota que se paga por el tributo. Pero el Estado hace un contrato de seguro con los contribuyentes y les promete pues, seguridad social o educación o lo que fuera a cambio del tributo, y por tanto es un contrato de seguro, es una compañía de seguro, no tiene el menor componente político. Esta teoría que es muy atractiva para muchos y le permite tratar muchas veces al Estado como una empresa más entre otras, como tantas veces hace, el Estado es una empresa entre otras, y por consiguiente establece contratos con otras empresas, y entre esos contratos está el tributo, que no es más que una forma de contrato. Estas teorías son totalmente erróneas a mi juicio, y a juicio de otros muchos, porque la historia no las confirma así de ninguna manera. Entre otras cosas porque el tributo, como es bien sabido, un tributo, a diferencia de una mera contribución o de un impuesto, un tributo tiene siempre un componente de obligatoriedad que naturalmente no tiene, y además no es redistributivo, es decir, no es finalista siempre, sino que simplemente que no reúne las condiciones de un seguro, sencillamente de un contrato de seguro. Son cosas totalmente distintas. Es una metáfora que se intercepta en ciertos aspectos, pero nada más. En el caso del liberalismo, pues esto se lleva hacia adelante. Sencillamente es sustituir los impuestos políticos por convenios civiles, de algún modo, ¿no? Y por consiguiente los tributos desaparecen y el Estado puede seguir adelante. Bueno, por último, aquellas situaciones del Estado en las que se supone que el tributo es necesario para el Estado, pero al mismo tiempo para un Estado no recurrente, sino que el tributo, a medida que va adelantando, el tributo progresivo, etcétera, y llega a ser una confiscación que implica la desaparición del Estado. Los dos modelos más conocidos de esta conexión entre tributo y Estado pues son el modelo anarquista y el modelo comunista, una palabra. En dos palabras, el modelo anarquista, vamos a empezar por el modelo comunista más conocido. El modelo comunista sostiene que el tributo, una vez que ha llegado al máximo, a la confiscación, se han colectivizado todos los bienes. Pensamos en el caso de los koljoses, de los objoses en la Unión Soviética, etc. Entonces, sencillamente, la propiedad es colectiva, ha desaparecido la lucha de clases, como se pensó en los tiempos de Khrushchev y luego de Brezhnev, y por consiguiente, el comunismo está en un solo país implantado. Pero claro, ahí se partía de la teoría del Estado errónea, de pensar que el Estado soviético no se había recortado un territorio, aunque fuera gigantesco, ¿verdad? Y que frente a ese territorio estaba el de China, el de Estados Unidos, etc. Y por lo tanto que había un conflicto entre territorios que es el que sigue todavía funcionando. Y entonces la idea de un tributo que ha llegado a un estado final, en donde ha desaparecido completamente la propiedad privada, en nombre de una propiedad colectiva, ha desaparecido el Estado y por lo tanto ha desaparecido la tributación. Y esto supone un incremento de la demografía extraordinario para poder dominar no solamente la Tierra, sino también las galaxias. ¿Cuál es la razón? Nos preguntamos muchas veces, ¿cuál es la razón por la cual los soviéticos gastaron tantos millones y millones de rublos en los viajes interespaciales como los que se gasta Estados Unidos o se gastó en la Guerra Fría y en la Guerra Caliente y ahora en la NASA? Es decir, ¿por qué se busca constantemente en los Estados Unidos invertir esos millones y millones de dólares en llegar a Marte, a Saturno, etcétera, para buscar sobre todo agua? Porque es lo que interesa a los contribuyentes americanos. Lo que interesa es encontrar formas de vida, aunque sea, y si es posible, formas de vida ya muy parecida a la humana, formas de vida extraterrestre, lo que llaman la exobiología. Hay ya catedráticos de exobiología, que es lo más parecido a los catedráticos de teología, porque la teología, de que hablábamos antes, tiene que empezar por demostrar su objeto. La primera cuestión de teología es Ansit Deus, es decir, Dios existe,
La primera cuestión de la exobiología es demostrar, ¿existe la vida en otros planetas? Y ahora tiene que demostrar la existencia. Se supone que ya está demostrada y entonces se trata de o ver, tomar contacto con otros personas inteligentes que hay allí, o bien pues ir a colonizarlos, puesto que la Tierra, al ritmo que vamos de los 15.000 millones de habitantes para dentro de 10 o 12 años, a los 100.000 millones de no cabemos y tenemos que ir a colonizar otros planetas. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la conexión? Es decir, no es un despilfarro completamente económico el gastar millones y millones de dólares en analizar y en explorar la vida de otros planetas, suponiendo que hay vida cuando no es muy probable que no la haya, ¿verdad? Entonces, el comunismo, y en este caso los sistemas, claro, el comunismo cayó con la Unión Soviética, como es bien sabido, se derrumbó por completo. Y el derrumbamiento de la Unión Soviética es algo de lo que no se han enterado, a mi juicio todavía, pues los que se llaman todavía partidos comunistas. No se han enterado que la Unión Soviética fue la apuesta realmente importantísima en la historia de la humanidad y en la historia de la economía para ensayar, para explorar cuál era una economía centralizada, única, etcétera, etcétera, sin propiedad privada. Entonces el experimento fracasó rotundamente y fracasó por razones internas, y aunque hubiera sido por razones externas hubiera sido lo mismo, porque es imposible proclamar el Estado en un solo país, el Estado comunista, como hizo Khrushchev, que aseguraba que Rusia, la Unión Soviética, sería comunista pues hacia 1980 y tantos, al 87 me parece que decía. Claro, el ridículo no puede ser más espantoso. Ahora nadie se acuerda de esto, todos siguen hablando de la revolución soviética, del comunismo, pero sin saber que el comunismo no se sabe lo que es, no lo dicen, carece de contenido. Y entonces permanecen sus axiomas como si no hubiera pasado nada, como no se hubiera caído la Unión Soviética. Pero ¿por qué los americanos hacen lo mismo? Es decir, ¿cuál es la conexión? Estos son los problemas que tenemos pendientes y, claro, los tributos que los Estados Unidos tienen que pagar a la NASA de un modo directo o indirecto son extraordinarios y cada vez más. Entonces, ya termino. Entonces, la idea de la filosofía de los tributos, pues que yo quisiera aquí subrayar es esta, que cuando hablamos de filosofía de los tributos no estamos hablando de un saber más profundo que venga desde ideas bajadas desde fuera, sino que viene de la propia conexión o interacción entre las diferentes sociedades políticas que existen en la Tierra, y son las únicas que conocemos de momento, y por tanto que son problemas que están internamente derivados de esos problemas, que no son problemas añadidos, que son problemas internos, que son problemas de contabilidad, por decirlo así, que la propia contabilidad no sabe, no cuenta, que hay contradicciones internas, y por tanto en esas contradicciones es donde aparece la filosofía del tributo a la cual accede cualquiera que se mete en esto. No hace falta que pertenezca a ningún gremio de profesores de filosofía, aun cuando sí, naturalmente, tendrá que tener en cuenta pues todo lo que se ha dicho sobre el asunto, pero eso es una cuestión diferente. Y entonces yo quisiera simplemente subrayar esta idea, que cuando hablamos de filosofía del tributo no debemos, a mi juicio, pues tener la expectativa de un saber muy profundo que está por encima de nuestros intereses actuales, sino que son problemas que surgen de los conceptos económicos, tributarios y tecnológicos actuales, que nos desbordan y que desbordan absolutamente todo lo que sabemos del tributo y todas las políticas que se adoptan en un Parlamento por razones que no sabemos cuáles son, sino por razones puramente de radio muy corto, partidistas, para obtener ventajas en un momento dado, que si la Unión Europea, que si entramos en el G8 o no dejamos de entrar, cosas de este tipo que son completamente pues oligofrénicas, por decirlo así, y nada más.